El cadáver de la secta. Historia adaptada por Eduardo Liñán. Mi historia ocurre al comienzo de una etapa de mi vida muy turbia. Lo primero que recuerdo eran esas luces tenues y parpadeantes en la entrada de la funeraria El Descanso Eterno. El rótulo desgastado daba la bienvenida a aquel lugar que se había ganado la reputación de ofrecer servicios funerarios muy baratos, así como con un toque de calidez y miedo de la inevitable tristeza. La gente de aquella colonia popular siempre hablaba de la generosidad del dueño, quien, según decían, comprendía las dificultades económicas que acompañaban a la pérdida de un ser querido. Debo confesar que necesitaba el trabajo y la oportunidad se presentó en forma de un anuncio precisamente fuera del lugar. Solicito ayudante general, decía el anuncio, así que me animé a preguntar, aunque la idea de trabajar en una funeraria no estaba en mi lista de preferencias. La necesidad no daba treguas y las oportunidades tampoco. Al menos eso me repetía a mí mismo mientras iba cruzando el umbral de la sala donde se mostraban coronas de flores y ataúdes nuevos de todos precios. El dueño, don Juan Bárcenas, era un hombre de edad avanzada con un rostro sereno. Me recibió con una sonrisa comprensiva mientras la señora que hacía de secretaria me miraba de pies a cabeza. Lo hacía con actitud de desprecio, tal vez por mi humilde semblante. Habló de los valores de la funeraria, de la importancia de brindar servicio de calidez para las familias en duelo. Mientras me describía las prestaciones que ofrecía, no pude evitar notar la extraña mezcla de somnolencia. De igual forma el respeto en cada una de sus palabras. De verdad le gustaba hacer más fácil y amable el dolor de los familiares. Lo que sabía es que este hombre era tercera generación de una familia de embalsamadores y sepultureros. Habían alcanzado la prosperidad realizando estos trabajos algo macabros. Tenemos 2 velatorios disponibles, dijo señalándose las puertas cerradas de las salas de duelo, las cuales acababan de remodelar. Contamos con un excelente equipo de embalsamadores. Don Pancho es el encargado de preparar los cuerpos, y es un verdadero artista. No hay nadie como él cuando se trata de preparar a los difuntos para su último adiós. Los deudos quedan bien contentos. Aunque es un viejo borracho, y a veces se queda dormido en las mesas de trabajo, pero te puedo asegurar de que es un buen hombre. Mis oídos captaron la palabra artista en el contexto de embalsamador de cuerpos, una combinación que me dejó con una sensación extraña. Aún así, mi situación financiera apremiante no me permitía ser quisquilloso. Decidí darle una oportunidad a este nuevo capítulo de mi vida. Y por supuesto el trabajo de estar cerca de los muertos, que era algo que realmente me perturbaba. Pensaba en todas esas historias de fantasmas y espectros que ocurrían en estos lugares, pero don Juan pareció leer mis pensamientos cuando me dijo: «No te asustes, muchacho, aquí los muertos no vuelven a la vida». Dijo esto con una sonrisa burlona entre los dientes. Fue el primer día que entré a trabajar con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Me presenté en el área de ventas donde exhibían ataúdes modestos y unos productos funerarios. El aroma a madera y flores preservadas llegaban al lugar, mientras mi mirada se perdía entre los detalles de los féretros. De esta manera comenzó mi empleo en el Descanso Eterno. Los primeros días transcurrieron en un extraño sosiego, considerando la naturaleza del trabajo que ahora desempeñaba. Mi papel de ayudante abarcaba una amplia gama de responsabilidades, desde asistir a la venta de servicios funerarios hasta el traslado de cadáveres en la carroza fúnebre. Pero sin lugar a dudas, la tarea más peculiar y desafiante era colaborar con don Pancho, aquel hábil embalsamador. Al principio, cada encuentro con un cuerpo inerte me generaba una mezcla de aversión y repugnancia. La frialdad de la piel, la quietud de la carne sin vida, era una sensación que desafiaba mis instintos más básicos. Sin embargo, conforme los días avanzaban, esos sentimientos fueron cediendo terreno ante la rutina. De igual manera me debía acostumbrar a la realidad de mi nuevo empleo. Don Pancho era un hombre de pocas palabras, pero con una habilidad innegable que me introdujo en el arte del embalsamado. Observaba con atención cada movimiento, cada gesto que estaba realizando con suma maestría,
Intentaba no prestar demasiada atención a los detalles, centrando mi mente en la técnica y el protocolo. Había algo casi poético de la forma en que trataba a los difuntos. Con el tiempo, la funeraria se volvió parte de mi rutina diaria. Aprendí a ver más allá de la apariencia física de los cuerpos. Cada uno contaba una historia y a veces el viejo Pancho me contaba historias para mantenerme despierto. Decía que los muertos a veces hablaban con él. Decían cómo se sentían de irse al más allá y a veces porque no les quedaba tiempo. Pero otros decían que estaban mal por irse antes de tiempo. Yo le atribuía estas historias al vicio del viejo. Ciertamente después de trabajar se quedaba bebiendo en la sala de trabajo hasta perderse. Era responsable con su trabajo, pero esa forma de beber lo hacía a veces descuidado. Muchas veces llegué a encontrarlo de esa manera, dormido incluso dentro de las gavetas de los cadáveres. Era algo surrealista, pero me acostumbré a los modos de ese viejo artista, como le decía don Juan. Solo que todo cambió una noche, una que marcó mi vida con terrores y malos pensamientos. Era tarde y el silencio envolvía no solamente la funeraria, sino también las calles. Ese día había estado todo muy calmado y no habíamos tenido servicios. Tampoco los hubo los días anteriores. Y la esperanza de que el fin de semana trajera consigo un cambio en la suerte se desvanecía lentamente. La secretaria se había retirado antes, dejándonos a don Pancho y a mí como los últimos guardianes de este reino de las sombras. Don Pancho, con el aliento pesado de alcohol, descansaba en la mesa de trabajo. Sabía que tendría que despertarlo para llevarlo a casa. Pero antes de cerrar la funeraria, el teléfono de la oficina de don Juan rompió el silencio con su insistente timbre. Era seguro que sería él, el dueño, quien estaba llamando a esas horas a su propia oficina. Sin demora contesté con una mezcla de curiosidad y respeto por el tono serio de don Juan al otro lado de la línea. Su voz grave resonó en el auricular, indicándome que había un servicio funerario muy especial. Debíamos recibir un cadáver y prepararlo en el ataúd y colocarlo en uno de los velatorios. La peculiaridad de la situación me intrigó, y aunque intenté preguntar más detalles, la respuesta de don Juan fue escueta. No tienes que trabajar en él, solo ponlo en la caja y nada más. Espera que te dé más instrucciones. Te llamo en un rato, te pagaré el tiempo extra, pero hazme ese favor, muchacho. Me dijo todo esto con un tono enigmático. Añadió que los deudos llegarían en el transcurso de la madrugada, indicando que este servicio era más que una simple preparación para el velatorio. Se trataban de personas muy especiales y únicamente debía estar al pendiente. Colgué el teléfono con una mezcla de incertidumbre y anticipación. Desperté a don Pancho, cuya mirada vidriosa indicaba que el sueño y el alcohol lo mantenían un mundo aparte. Le expliqué la situación mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Juntos nos dirigimos a la entrada y preparamos los velatorios. Pero el hombre estaba tan mal que terminó durmiendo en uno de los confortables sillones de las capillas. No le dije nada más y solamente continué y esperé. Pasó una hora en que una extraña camioneta negra interrumpió el silencio de la noche. Los hombres que se bajaron de ella no eran como los habituales. Su presencia estaba cargada de un aura intimidante. Sus rostros mal encarados y sus gestos agresivos parecían gritar un misterio que se ocultaba tras la tela negra que envolvía el cuerpo que llegaba consigo. Eso sí fue verdaderamente siniestro. Bajaron al difunto de la camioneta de una manera que no había presenciado antes, con una especie de destreza sombría que dejó en mí una sensación de inquietud. El cuerpo envuelto en esa tela oscura emanaba una extraña solemnidad que se mezclaba con la tensión que provocó la extraña escena. Era algo que nunca esperas que sucedan. Siguiendo las instrucciones sin atreverme a hacer preguntas, conduje a los hombres hasta la sala de preparación. Ellos, sin emitir alguna palabra, depositaron el misterioso bulto sobre una de las mesas de trabajo. Observé que mientras lo hacían, su rostro estaba impaciente, apurados por dejar el cuerpo y marcharse. El silencio se instaló nuevamente en la funeraria cuando los hombres, tan abruptamente como habían llegado, se retiraron sin decir una sola palabra. Quedé solo en la sala de preparación, iluminada apenas por una tenue luz de una lámpara.
La tela negra ocultaba los detalles del cuerpo, pero mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. La presencia de don Pancho se hizo evidente antes de que pudiera explorar más a fondo el misterioso cadáver. Su figura llegó envuelta en el olor a alcohol, indicándome de inmediato que no debía tocar nada. Al explicarle las extrañas instrucciones de don Juan, el anciano simplemente me miró con expresión imperturbable. Ahí soltó unas palabras que me dejaron helado. Ahora sabrás lo que es bueno, joven. Es otro de los muertos que el viejo Juan pide que solo lo metamos en la caja, dijo con una tranquilidad que contrastaba con la gravedad de la situación. Me pidió que le ayudara y que trajera cualquier ataúd de la sala. Siguiendo sus instrucciones, me apresuré a buscar un ataúd adecuado, preguntándome qué oscuros secretos escondía este difunto, más que nada porque las reglas habituales se estaban viendo alteradas. Cuando regresé con el ataúd, don Pancho había descubierto el cuerpo y la visión casi me hizo brincar del pavor. Un hombre no muy mayor yacía ante nosotros con los ojos bien abiertos. Su piel mostraba claros signos de descomposición, con pedazos faltantes y tatuajes extraños que denotaban creencias ocultas. Era un espectáculo que desafiaba todas las normas y las reglas de la funeraria. No pude evitar sentir un escalofrío al darme cuenta que estábamos cruzando límites, sumergiéndonos en aguas desconocidas y peligrosas. La causa de la muerte estaba oculta y los tatuajes parecían gritar historias que prefería no escuchar. No obstante, don Pancho, con su experiencia y frialdad característica, solamente dio un trago a su bebida y comenzó a vestir al difunto con ropas viejas. Era como si estuviera realizando una tarea rutinaria. Mientras lo observaba trabajar, me invadió una sensación de desconcierto y temor. El ritual macabro ante mí sugería que estábamos inmersos en algo que escapaba de la comprensión común. El anciano embalsamador continuaba con su tarea, sin dejar que la incomodidad que se apoderaba de mí afectara su serenidad. Mientras tanto, mi mente daba vueltas tratando de comprender el verdadero significado detrás de este cadáver tan inusual, y sobre todo las extrañas órdenes que nos habían dado. Mientras don Pancho continuaba su labor con el cuerpo macabro, sus palabras se deslizaron en el aire viciado por el olor a alcohol que despedía. La lengua del anciano, avivada por la bebida, empezó a hablar de más. Fue entonces cuando dejó escapar una historia truculenta que me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi ser. En medio de la tarea sombría, el viejo Pancho afirmó que don Juan, el respetable dueño de la funeraria, era miembro de una secta de enfermos mentales. Según él, estos individuos creían en algo oscuro y turbio, algo que ni el propio don Juan lograba comprender por completo. La perturbadora revelación continuó con una macabra práctica de dejar los cadáveres de los miembros de esta secta durante días en algún sitio. Aprovechando la descomposición, los usaban para sus rituales extraños. Supuestamente esto se hacía con el propósito de realizar algún tipo de magia o necromancia, utilizando los restos descompuestos para fines oscuros. La información que don Pancho compartía iba más allá de lo que podía asimilar. Mencionó que la secta atraía espíritus inmundos. En ocasiones anidaban en los muertos y hablaban a través de ellos para transmitir mensajes misteriosos. Eran detalles tan perturbadores que me negaba a aceptar que fueran más allá de invenciones de una mente borracha. Traté de bloquear sus palabras, negándome a prestar atención a esa historia grotesca y surrealista. Me esforcé por enfocarme en la tarea a la mano, pero cada palabra del viejo era un eco siniestro en mi mente. La incomodidad me venció y decidí no indagar más en ese relato que por supuesto no estaba creyendo. Cuando el viejo embalsamador acabó de vestir y preparar el cuerpo para colocarlo en la caja, el teléfono sonó nuevamente. Al contestar, escuché la voz de don Juan. Su voz era serena pero firme, indicándome que debía dejar la caja en la entrada y que los hombres se la llevarían, que eso era todo, y luego me colgó. No quise indagar más y llevé el ataúd a la entrada donde tuve que esperar, pero algo llamó mi atención. Era un ruido proveniente del interior de la caja del muerto. Al abrir la tapa para comprobarlo, me llevó una macabra sorpresa. Aquel maldito cadáver parecía estar viéndome con esos ojos muertos y fríos.
Su boca estaba entreabierta y susurraba palabras que no podía entender. Eso me hundió en el terror y la incredulidad, corriendo a buscar a don Pancho para contarle. Pero aquel muerto parecía moverse en el interior y me caí de espaldas tratando de asimilar la situación. La caja se movía y se escuchaba una voz apenas audible. Sé que esto era imposible, pero lo estaba escuchando y viendo. Cuando pensé que todo terminaría mal para mí y moriría del susto, la puerta de la entrada simplemente se abrió. Entraron el par de tipos que habían ido previamente, tomaron el ataúd y lo colocaron en la camioneta. Luego de esto se fueron con rumbo desconocido. Estaba perplejo y sin poder hablar. El miedo me tenía paralizado y solamente pude arrastrarme a la sala de preparación. Ahí el viejo Pancho ya me estaba esperando para irnos. Se sonreía como si supiera qué estaba pasando, y antes de que pudiera decir algo tan solamente me advirtió: muchacho, te dije que no indagaras mucho. Esos muertos no lo están realmente. Tienen algo en su interior que los hace moverse, y otros hasta incluso hablan. Mejor será que nos vayamos y olvídate de lo que viste hoy. Debo decir que después de ese momento las cosas ya no fueron iguales para mí. La funeraria ahora guardaba un secreto macabro y turbio, y del cual estaba formando parte. No quería saber nada más del asunto. Días después de este evento tan solamente renuncié. No di mayores explicaciones y aún al día de hoy sigo soñando con ese muerto y aquellos tipos. Me imagino todo tipo de cosas. Incluso llegué a pensar que esos cadáveres que de tanto en tanto llegaban a la funeraria, como aseguraba don Pancho, volvían a la vida o tenían algo tan oscuro en su interior. Algo que no les permitía morir, pero sí descomponerse. Y mientras tanto eran usados por la supuesta secta a la cual pertenecía don Juan. Esto no lo supe y tampoco quiero saberlo, pues tengo horribles sueños cada noche en donde aparece este cadáver y me da un mensaje de muerte.